Cómo estos sentidos, especialmente el sistema visual, nos facilitan la supervivencia en un mundo multisensorial. También vamos a ver qué pasa en el cerebro y qué pasa cuando falla el sistema visual. Vamos a ver enfermedades específicas que afectan el procesamiento de la información visual. El ojo captura información incompleta del mundo externo. No captura 100% todo lo que tenemos alrededor. Deja de lado cosas triviales y que no son importantes. Pero el ojo no es el que interpreta la información visual. Es la parte posterior del cerebro, inclusive casi todo el cerebro, porque el sistema visual está representado en más de 30 áreas cerebrales. Pero es el cerebro el que interpreta la información del mundo exterior. El sistema visual, de la misma manera que los otros sentidos, se lleva a cabo en forma organizada y jerárquica. Desde el ojo a la corteza visual, que está en la parte posterior del cerebro, hay diferentes estaciones donde se releva la información. Y en cada estación, la información se complejiza. Para todos los sentidos, la información del mundo exterior es captada por células sensoriales, receptores sensoriales. Estas células son las que permiten codificar la información, el estímulo externo y traducirlos en señales neurobiológicas. La retina en el ojo está formada por diferentes capas y diferentes células. En este caso, fotorreceptores. Se calcula que hay más de 100 millones de fotorreceptores en la retina humana. En la retina hay fotorreceptores llamados conos y bastones. Hay diferentes tipos de conos, 3, que responden al color. Los bastones responden al estímulo aún cuando hay baja iluminación y no responden al color. Estos fotorreceptores traducen la información vía un nervio, el nervio óptico, hacia la profundidad del cerebro humano, hacia el cuerpo geniculado lateral. Es una estructura, un núcleo, que está en otro núcleo más complejo. Núcleo es un conjunto de neuronas con idéntica función. Este núcleo de relevo se llama tálamo, donde está el cuerpo geniculado lateral, y desde ahí la información va hacia la corteza occipital, la corteza posterior del cerebro, donde es interpretada finalmente la información visual del mundo exterior. La corteza visual no es un área homogénea. En realidad consta de diferentes tipos de corteza cerebral. Algunas partes responden al color, algunas partes de esa corteza responden al movimiento. No toda la información desde el nervio óptico llega a la corteza visual. Hay un 10% de neuronas o un grupo pequeño de neuronas que va hacia el tronco cerebral, donde está asentado el cerebro humano. Esto tendría una importancia evolutiva, ya que fue esta vía anterior a la vía que llega a la corteza occipital. Esta vía que llega a la corteza occipital es nueva desde el punto de vista evolutivo. Este 10% de neuronas o este porcentaje menor de neuronas que llegan al tronco encefálico estaría más desarrollado inclusive en reptiles, que aún sin procesar cabalmente la información a su lado, interpretan un movimiento rápido que puede ser un peligro y esto le permite escapar. Esa vía sería clave para la sobrevivencia y en los humanos también está desarrollada, aunque no tanto como en los reptiles. Esta vía que no va a la corteza occipital, que va al tronco cerebral, toma relevancia en una condición humana muy curiosa. Algunas personas padecen la ceguera cortical, una condición en donde ellos no pueden ver, tienen una lesión en la corteza occipital y no pueden ver como vemos normalmente nosotros. Sin embargo, increíblemente, aunque no puedan ver, pueden discriminar cierto movimiento. Esto nos lleva a reflexionar no solo sobre cómo está organizado el sistema visual, sino también sobre la conciencia. Estas personas, repito, no ven, pero sin embargo, aún no viendo, pueden detectar el movimiento.
Esto sería explicado porque esta vía, la vía que va al tronco cerebral, estaría indemne, no estaría dañada, como lo estaría la corteza occipital. Y en el fondo, si reflexionamos, en la vida diaria, permanentemente nosotros tenemos cierto tipo de ceguera cortical. Imaginemos que estoy manejando, yo no tengo conciencia de todo el estímulo que está alrededor. Es más, si estoy con un acompañante, puedo estar conversando con él o con ella, puedo estar escuchando música, puedo estar pensando en algo, a su vez voy manejando y no tengo conciencia de todo lo que está alrededor, a no ser que aparezca un camión grande o algo que venga encima mío. En el fondo, nosotros tenemos un filtro para toda la información exterior y solamente aparece la conciencia, algo, cuando se nos impone. Nosotros no somos capaces de permanentemente tener conciencia de todo lo que está alrededor. Y ahora vamos a escuchar a un físico argentino que es neurocientífico y vive en Inglaterra, Rodrigo Kian Quiroga, que nos comente brevemente cómo el cerebro interpreta la información visual. Cuando yo percibo algo, o sea, por ahí percibo muchos detalles, pero no me quiero acordar de todo. O sea, yo me quiero acordar de las cosas que son esenciales. Entonces lo que hago es abstraer. Tiro detalles en el olvido, o sea, descarto un montón de detalles, me quedo con lo esencial y eso es lo que voy a guardar en memoria. Cuando yo guardo memorias, muy generalmente establezco relaciones. O sea, nos vimos hoy, después de mucho tiempo, digo, mira, Facundo está en INECO, digo, bueno, el Instituto INECO, Facundo son dos conceptos que ahora relaciono y los guardo en memoria, ¿sí? Entonces, necesitas hacer la abstracción para poder generar memorias y creo que es lo que están haciendo. Warum sehen nicht alle schon als Kinder die Pässe, Pforten und Durchschlüpfe unten auf der Erde und oben im Himmel? Würde jeder sie sehen, gäbe es eine Geschichte ohne Totschlag und Krieg. El sistema visual es un claro ejemplo de cómo la información del mundo exterior es procesada en el cerebro en forma ordenada y jerárquica. Algunas células de la corteza visual responden a líneas verticales y esas células no responden a líneas en otra posición. Tan complejo es el proceso por el cual percibimos el mundo externo con el sistema visual que la investigación en la robótica no ha podido equiparar la eficiencia de nuestro sistema visual. Y ahora los invito a escuchar una conversación con un neurocientífico argentino que dirige un laboratorio de neurociencias integrativa en la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires. Se llama Mariano Sigman, es una persona muy inteligente, un gran amigo y para mí es un placer tenerlo en Los Enigmas del Cerebro. Mariano, ¿cómo el cerebro interpreta lo que el ojo ve? El cerebro es una máquina compleja, tiene un montón de piezas que interpretan el mundo visual, empezando por el ojo, después la corteza visual y muchas otras capas que lo que van haciendo es analizando y reanalizando y haciendo más análisis de la escena. Lo primero es que no es una máquina de fotos, nosotros no retratamos la realidad, sino que la interpretamos, tratamos de hacer sentido, de hacer significado, de a partir de una imagen que a veces es borrosa y confusa, asignarle algún tipo de lógica, que muchas veces es consciente, muchas veces lo hacemos deliberadamente y a veces esa lógica nos subyace, no la conocemos, es inconsciente y de hecho de ahí resultan las ilusiones visuales, resultan que cosas que son planas las vemos como que están en movimiento, cosas que se mueven las vemos como fijas. Desde el punto de vista neurobiológico, ¿qué son las ilusiones? Es una especie de caricatura del sistema visual. El sistema visual todo el tiempo está construyendo ilusiones. Si yo todo el tiempo veo cosas que en realidad no son, como en el cine, digamos. Que una secuencia discreta de fotos en realidad nosotros la veamos como un continuo. La ilusión de ver cosas que en realidad no estamos viendo, como que en realidad yo creo que veo todo el mundo por todos lados y en realidad si vos me cambiases lo que está fuera de mi foco visual no me daría cuenta. Gente que ha dedicado a hacer trazas que forman caricaturas del proceso de interpretación. Uno está todo el tiempo creando una maquinaria ilusoria que alguna gente, artistas, científicos, gente que se divierte con generar ciertas situaciones visuales, las trabaja para generar algún tipo de sensación específica. Pero la ilusión visual nos subyace todo el tiempo, está exagerada en cierto tipo de contextos que son los que reconocemos más frecuentemente como ilusiones visuales. Ahora les pido que observen detalladamente esta imagen.
En el próximo bloque revelaremos los enigmas de esta imagen.